Hola y bienvenidos a esta inmersión particular. Hoy nos metemos de lleno en un documento oficial que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, pero que esconde mucho. Es el tomo 448, número 153 del Diario Oficial del Salvador, del 18 de agosto de 2025. Es como, mirar por una rendijilla, ¿no? Para ver qué se cuece en el día a día administrativo, legal y ciudadano del país. Efectivamente, estos diarios oficiales son recopilaciones de decretos, acuerdos, notificaciones, cosas que suenan así muy formales, pero que en realidad reflejan decisiones importantes, decisiones que tocan a ministerios, ayuntamientos, empresas y, bueno, a la gente de la calle. La idea hoy es pescar algunas de las cosas más significativas y entender qué implican realmente. Tales y hasta la creación de asociaciones. Empezamos a desgranar esto. ¿Qué tal si arrancamos por arriba, por los ministerios? ¿Me parece bien? Veo bastante movimiento en educación, ciencia y tecnología. Por ejemplo, convalidan títulos extranjeros, un máster en divinidad de Estados Unidos, el Acuerdo 1599, una especialidad en radiología de Guatemala, el 15162, incluso un bachillerato de Honduras, el 15184. Es curioso ver cómo funciona esa maquinaria de validación internacional. Es que es fundamental en un mundo globalizado. Estos acuerdos, como el que mencionas de Carlos José Aviles, el del máster, o el de César Francisco Girón Osegueda, el de radiología, lo que hacen es dar validez académica, aquí, en El Salvador, a estudios cursados fuera. Se apoyan en convenios entre países, claro. Pero ojo, hay un matiz importante que siempre aclaran. Que te reconozcan el título académicamente no significa que ya puedas ejercer la profesión. Ah, vale. Buena aclaración. Para eso hacen falta otros trámites, normalmente ante los colegios profesionales o las juntas de vigilancia correspondientes. No es automático. Sí, lógico. Y no solo convalidan, también autorizan cosas nuevas. Mira, un máster en Administración Pública y Policial en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es el Acuerdo 151114. Y nombran gente para puestos específicos, como a este ingeniero, David Antonio Pineda Calderón, coordinador del programa Mi Nueva Escuela. Ese es el Acuerdo 151188. Me llama la atención el nivel de detalle de sus funciones. Le listan 23 tareas concretas. 23. Sí. Desde la planificación hasta buscar la pasta, coordinar a todo el mundo. Es que ese nivel de detalle tan exhaustivo es muy habitual cuando hay financiación internacional por medio, como en este caso que mencionan al Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Hay un préstamo específico, el 2025. Se busca definir sin ambigüedades de quién es la responsabilidad de cada cosa. Claro, para asegurar que el dinero se usa bien. Exacto, y que se cumplen los objetivos. Fíjate que también vemos cómo reasignan tareas de otro préstamo distinto, uno del BID, el 5080 OCS. Se las dan a otra coordinadora, Matilde Berenice Serrano, y además ad honorem. O sea, sin cobrar un extra por ello. Eso es. Refleja un poco la complejidad, ¿no?, de gestionar estos grandes proyectos educativos con distintas fuentes de financiación, cada una con sus reglas. Ya veo. Y la cosa no se queda en educación. El Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene que ordenar que se rehaga una inscripción de propiedad en San Miguel. Acuerdo 496. La razón: se ha perdido un libro entero del registro, el 1680. ¿Un libro entero? Sí. La afectada es una tal María Herminia Gaitán de Alvarado. Suena a marrón importante, ¿no? Pues sí, es un problema serio perder un registro físico. Pero bueno, para eso existen estos procedimientos. Se basan en una decisión judicial previa que confirma el extravío y buscan proteger el derecho de propiedad de la persona afectada, claro. Entiendo. El acuerdo le da un plazo, 3 meses en este caso, para que presente los papeles necesarios y se haga una nueva inscripción. Y un detalle importante, si lo hace dentro de plazo, esa reinscripción no le cuesta dinero, no paga derechos registrales. Ah, mira qué bien. Una forma de subsanar el error sin cargarle el muerto al ciudadano, digamos. Exacto. Vale, y mientras unos arreglan papeles perdidos, otros terminan los suyos. La Corte Suprema de Justicia autoriza a ejercer como abogado a Williams Alexander Abarca Córdoba, Acuerdo 926D. Digamos que es el último sello oficial tras años de estudio. Justo.
Es el trámite que habilita legalmente a los licenciados en ciencias jurídicas una vez que han cumplido todos los requisitos académicos y de práctica. Les permite representar a otros ante los tribunales y ejercer en cualquier ámbito del derecho. Es como el pistoletazo de salida a su carrera profesional. De acuerdo. Bajamos ahora un escalón, al nivel local. Me ha llamado la atención un decreto, el 22, del Ayuntamiento de San Salvador Centro. Es una ordenanza temporal que perdona los intereses de demora en algunas tasas municipales, las relacionadas con inmuebles. Suena a medida para echar una mano a la gente, ¿no? Para que se ponga al día con los pagos. Tiene toda la pinta, sí. Esta ordenanza del Concejo Municipal de San Salvador Centro, que por cierto, ahora agrupa a varios distritos que antes eran municipios separados, ¿sabes? Tras la reestructuración reciente. San Salvador Sede, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Ah, es verdad, la nueva organización. Pues eso, la ordenanza persigue un doble objetivo bastante claro. Por un lado, aliviar la carga a los vecinos que tienen deudas acumuladas y por otro, mejorar la recaudación del propio ayuntamiento, conseguir liquidez. Se apoyan en la autonomía municipal que les da la Constitución, artículos 203 y 204, y también en sentencias del Constitucional, como una que citan, la 812-99, que confirma que los ayuntamientos pueden perdonar intereses de demora si lo hacen con una ordenanza como esta. ¿Y qué tipo de intereses perdonan exactamente? ¿Todos los que se deban? Perdonan los intereses generados por no pagar a tiempo las tasas por servicios municipales que se aplican a los inmuebles. Hablamos de la tasa de basuras, aseo y disposición final, la de alumbrado público y otras parecidas. También cubre los intereses de las llamadas contribuciones especiales. ¿Qué son esas? Son pagos específicos por obras o servicios que benefician directamente a la propiedad, como mejoras en calles, lo que llaman ornato o permisos de construcción. El perdón se aplica a los intereses acumulados hasta el 31 de julio de 2025 e incluso a los que se generen mientras la ordenanza esté en vigor, que es hasta final de año, el 31 de diciembre. Vale. Pero ojo, hay exclusiones importantes. No perdonan las multas, solo los intereses. Entendido. Solo intereses. Y tampoco se aplica a quien ya tenga un juicio abierto con el ayuntamiento por esa deuda. Ni a quien le hayan perdonado una deuda por prescripción porque haya pasado mucho tiempo sin reclamarla en los últimos 3 años. Vale, está acotado. Y además dan facilidades de pago, ¿verdad? Leo que se pueden hacer planes de hasta 24 meses si pagas al menos el 30% de la deuda principal de golpe. Sí, parece una ayuda importante para regularizar la situación. Sí, sí. Los planes de pago son clave para que la medida funcione. Permiten a la gente ir pagando el principal de la deuda en plazos más cómodos. Aunque eso sí, la parte que quede aplazada sí generará intereses, los normales según la ley municipal. Claro. Y lo del cruce de cuentas con el sector público es otra realidad de las finanzas locales. A veces el ayuntamiento le debe dinero a una entidad pública y esa entidad le debe al ayuntamiento. ¿Y se compensan deudas? Exacto. Todo esto, claro, dentro del nuevo marco legal tras la reorganización municipal. Aclaran que las ordenanzas antiguas de los distritos que ahora forman San Salvador Centro siguen valiendo hasta que el nuevo concejo diga otra cosa. Muy bien, muy claro. Dejamos la administración y nos metemos en la sección de carteles, que son los avisos públicos. Esto es un hervidero de actividad. Llama la atención, por ejemplo, cómo se constituyen legalmente varias iglesias. Me fijo en una, Iglesia Cristiana Servidores de Cristo de El Salvador, en Jucuapa, que está en Usulután Norte. Lo detallan todo, ¿eh? Cuándo se fundó, el 5 de septiembre de 2024, sus estatutos con 37 artículos, a qué se dedicarán, predicar, ganar almas, obra social, cómo se organizan, asamblea general, junta directiva, dónde tienen la sede, que duran para siempre y que son apolíticos y sin ánimo de lucro. Hasta publican los nombres de la primera junta directiva. Es el procedimiento habitual para que una asociación o fundación sin ánimo de lucro, como en este caso una entidad religiosa, obtenga personalidad jurídica propia. Necesitan que el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial les apruebe los estatutos. Comprobando que no van contra la ley, supongo. Claro, esto se basa en el derecho de asociación, artículo 26 de la Constitución, y en el Código Civil, artículos 542 y siguientes. Una vez aprobados y publicados en el Diario Oficial, como vemos aquí, la Iglesia existe legalmente como entidad independiente. Puede tener bienes, firmar contratos, etc. Y vemos que no es un caso aislado. Aparecen varias más siguiendo el mismo patrón. La Iglesia Congregación Cristiana del Shaddai Apocalipsis 11.17, en Mexicanos, que es San Salvador Centro. El Tabernáculo Bíblico Bautista San Rafael Obrajuelo en La Paz Este. Y la Iglesia Ministerio Evangelístico Oasis de Restauración en San Miguel Centro. Sí,
cada una con sus fundadores, sus estatutos particulares, detallando fines y organización, y su visto bueno del ministerio. Refleja bastante actividad en el tejido asociativo religioso. Exacto. Cada una define su nombre, su sede, sus objetivos concretos, que pueden ir desde la predicación y el culto hasta la educación teológica o la ayuda social. También su estructura de gobierno, que casi siempre es una asamblea general como órgano supremo y una junta directiva para el día a día. Cómo se entra y se sale de la asociación, de dónde sacarán el dinero, donaciones, ofrendas, y qué pasaría si se disuelve. Publicarlo es un requisito indispensable para que funcionen legalmente y tengan reconocimiento oficial, ¿sabes? Entendido. Cambiando de tercio, la cantidad de avisos sobre herencias es tremenda. Anuncios de gente que acepta la herencia, las aceptaciones interinas, declaraciones ya definitivas de quiénes son los herederos, avisos de que una herencia está yacente. ¿Eso qué significa exactamente? Yacente significa que todavía no se sabe quién la va a recibir, o los llamados a heredar aún no la han aceptado formalmente. Está como en espera. Ah, vale. Es un reflejo constante del ciclo de la vida, ¿no? Y de cómo pasan los bienes de una generación a otra. Los avisos dan nombres del fallecido, el causante, de los posibles herederos, qué parentesco tenían, cuándo murió, en qué juzgado o notaría se está llevando el asunto. Casi un obituario legal. Es que la publicación de estos edictos es una pieza clave en los procesos de sucesión, tanto si hay testamento como si no, las intestadas. Su función principal es dar publicidad a que se ha abierto la herencia. Sirven para informar de que los herederos conocidos ya han dado un primer paso para aceptarla. Normalmente dicen con beneficio de inventario, ¿Y eso qué quiere decir? que básicamente significa que solo responden de las deudas del fallecido con los bienes que heredan, no con los suyos propios. Es una protección para el heredero. Ah, interesante. Y sobre todo, estos edictos sirven para llamar a cualquiera que crea tener derecho a esa herencia. Les dan un plazo, normalmente 15 días desde la última publicación del aviso, para que se presenten ante el juez o el notario que lleva el caso. Es una garantía para que el proceso sea transparente y proteger los derechos de posibles herederos desconocidos o de acreedores del fallecido. Vemos que estos trámites se hacen tanto en juzgados de lo civil y mercantil como ante notarios autorizados. Ya veo. Y junto a las herencias, muchísimos avisos relacionados con la propiedad de inmuebles, solicitudes de títulos supletorios, de títulos de propiedad municipales, de dominio. Son personas que intentan poner en regla la situación de terrenos, ¿no? Urbanos o rústicos, que llevan ocupando quizá muchos años, pero de los que no tienen un título oficial inscrito a su nombre. Dan descripciones súper detalladas de las parcelas, cuánto miden, con quién lindan, a veces cuentan la historia de cómo llegaron a poseerla, cuánto creen que vale. Claro, el título supletorio, por ejemplo, es una figura legal importante. Está en el Código Civil y en la ley, que permite a los notarios hacer ciertas cosas que antes solo hacían los jueces. La ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria se llama. Sirve para que alguien que ha poseído un inmueble de forma tranquila, pública y continua durante el tiempo que exija la ley. ¿Cuánto tiempo es? Pues más de 10 años si tiene algún documento, aunque no sea perfecto, y actuó de buena fe. O más de 30 años si simplemente lo ocupó sin título ni nada. Si cumple eso, pero no tiene una escritura inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, puede conseguirla a través de un proceso ante notario o juez. Ah, vale. Y los títulos municipales, por su parte, siguen un proceso parecido pero ante el ayuntamiento, y son específicos para solares dentro del casco urbano. Son mecanismos fundamentales para dar seguridad jurídica sobre quién es el dueño de qué, y ayudan a ordenar el territorio. Vemos ejemplos de estas solicitudes tramitándose ante notarios en juzgados, como en Jucuapa o San Francisco Gotera, y en ayuntamientos como Sensuntepeque o San Vicente Norte. Y la lista sigue y sigue, ¿eh? Hay gente pidiendo que les repongan certificados de acciones de bancos que han perdido, como del Banco Izalqueño de los Trabajadores o de una empresa llamada CTE. Avisos para cobrar salarios que se le debían a funcionarios fallecidos. Nombramientos de administradores de comunidades de vecinos, como en el edificio Médico La Paz en San Miguel. Sentencias que conceden la nacionalidad salvadoreña por nacimiento a personas de otros países centroamericanos. Veo el caso de una señora nicaragüense, Irma Obando Estrada. Convocatorias de juntas de accionistas de empresas, sociedades anónimas como Corporación Berris o Servimed. E incluso avisos de empresas que reducen su capital social, como Texa S.A. DCB. De verdad es un pequeño universo de la vida legal y económica del país concentrado en estas páginas. Exactamente.
cada uno de estos avisos, edictos, acuerdos o decretos cumple una función legal específica y necesaria: informar al público general, citar a personas concretas que puedan tener interés, crear derechos como la personalidad jurídica de una asociación, extinguir obligaciones, dar publicidad a decisiones administrativas o de empresas. El diario oficial es el vehículo formal que utiliza el Estado para dejar constancia pública y fehaciente de todos estos actos. Asegura que sean válidos y que se puedan hacer valer frente a cualquiera. Bueno, pues hemos navegado un buen trecho por este diario oficial del 18 de agosto de 2025, una pequeña muestra en realidad, pero que nos ha llevado desde decisiones de ministerios que afectan a la educación o la propiedad, pasando por ordenanzas de un ayuntamiento con impacto directo en el bolsillo de la gente, hasta la formalización de iglesias, la gestión de herencias o la regularización de propiedades. Queda bastante claro que es mucho más que un simple boletín. Es una herramienta legal clave. Refleja cómo interactúan constantemente el Estado a nivel central y local, las instituciones, las empresas y los ciudadanos. Regula desde trámites puramente administrativos hasta cuestiones muy personales y vitales como la casa donde vives, lo que heredas de tu familia o cómo te asocias con otros para fines religiosos o cívicos. La transparencia y la publicidad de todos estos actos, que se consigue publicándolos aquí, son pilares del sistema jurídico. Y para terminar, una reflexión que quizás le interese a quien nos escucha. Hemos visto que este diario oficial detalla nombres completos, números de identificación, a veces direcciones, relaciones familiares en las herencias, detalles de patrimonio como propiedades o deudas. Este nivel de publicidad es necesario para la seguridad jurídica, ¿verdad? Para que los actos legales sean transparentes y todo el mundo sepa a qué atenerse. Pero, ¿qué nos dice sobre el equilibrio con otro derecho fundamental, el derecho a la privacidad individual? Buena pregunta. Sobre todo hoy en día, en la era digital, donde esta información queda registrada, es fácilmente accesible y perdura en el tiempo. ¿Cómo podría o debería ajustarse ese equilibrio entre transparencia necesaria y privacidad personal en el futuro? Ahí lo dejamos para darle una vuelta. Hasta nuestra próxima exploración.